Lo que se suponía que iba a ser una sesión de fotos de rutina se convirtió en un desastre muy costoso para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. General Electric, diseñador y fabricante de los potentes motores del XB-70 Valkyr, quería algunas fotografías promocionales de estos 5 aviones con motores de esa compañía. Cuando el equipo de fotografía abordó su Learjet para la sesión fotográfica, nadie podía haber anticipado el resultado. Justo después de tomar la última foto del día, un Lockheed F-104N, pilotado por el jefe de pruebas de la NASA, Joseph Walker, fue succionado por un vórtice del gigantesco XB-70. El F-104 volcó sobre la parte superior del enorme bombardero, que perdería el control y se estrellaría contra el suelo. Y esta es la historia que vamos a ver en un nuevo video de Caja Negra de Mundo de Aviación. La tendencia durante los 50 y 60, en plena Guerra Fría, era que los bombarderos volaran lo más rápido y alto posible para evitar las defensas antiaéreas, pero también se habían desarrollado los aviones interceptores para contrarrestar a esta amenaza y dar caza a este tipo de aeronaves. Estados Unidos entonces quiso construir un bombardero que no pudiese ser alcanzado por los interceptores. En 1955, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, o la USAF, emitió el Requerimiento General Operacional 38, en el que se solicitaba que se estudien inicios para un nuevo avión que pudiera llevar la carga de un B-52 a una velocidad de un B-58 Hustler, superior a Mach 2. Pero este futuro bombardero también llevaría armas nucleares. En esta época, las armas nucleares pesaban varias toneladas y tenían que tener una gran capacidad de transportar suficiente combustible para llevar esa carga útil desde los Estados Unidos a la Unión Soviética. Durante ese mismo periodo, solo 2 armas demostraron ser efectivas contra los bombarderos, los aviones de combate y la artillería antiaérea. Volar más alto y más rápido hizo más difícil esta tarea para ambos. En 1958, North American Aviation presentó el diseño del XB-70, que por cierto ya habíamos hecho un video hablando de esta aeronave en profundidad, se los dejo arriba a la derecha para que lo vean luego. Después de presentar esta propuesta, North American ganó un contrato con el gobierno para construir 2 prototipos. La construcción comenzó en 1960. Para el momento en que los primeros componentes se estaban fabricando, el proyecto del bombardero ya estaba herido de muerte. Es que la aparición de los misiles guiados tierra-aire los hacía ya vulnerables y por lo tanto la relación entre el costo y rentabilidad era imposible, pero después seguiría adelante con otra misión. La introducción de los primeros misiles antiaéreos efectivos a finales de la década del 50 cambió drásticamente el enfoque de bombarderos de gran altitud. Ahora estos misiles tenían una mayor capacidad de altitud que cualquier otro avión. Estados Unidos estuvo al tanto del trabajo soviético en este campo. En 1960, un U-2 volado por Gary Powers fue derribado por uno de los primeros misiles guiados de defensa aérea soviéticos, el S-75 Dvina. Nunca antes se había podido derribar una aeronave que volara tan alto como un U-2. Frente a este problema, la doctrina militar ya había comenzado a alejarse del bombardero supersónico a gran altitud, hacia la penetración a baja altitud o interdicción. Los radares son de línea de visión, por lo tanto los aviones podrían acortar drásticamente las distancias de detección al volar cerca de la Tierra y esconderse detrás del terreno. Si bien casi se aseguraba que el avión no iba a llegar a ser un bombardero después de un gasto de $800 millones, que es equivalente a 7.500 millones en la actualidad, los XB-70 se destinaron para ser utilizados en el estudio avanzado de aerodinámica, propulsión y otros temas relacionados con grandes transportes supersónicos. La tripulación se redujo a solo 2 pilotos, ya que no se necesitaba un navegante y un bombardero para esta función de investigación. El primer prototipo se terminó el 7 de mayo de 1964 y su primer vuelo fue en septiembre de ese año. El Valkyr había sido diseñado para volar sobre su propia turbulencia. Las puntas de las alas se doblaban hacia abajo en vuelo subsónico, lo que aumentaba la sustentación a baja velocidad. A gran velocidad, los planos Canard generaban un flujo de aire que le permitía a su gran ala delta recibir suficiente flujo para generar impulso. Esto le permitió probar que, superada la transición subsónico a supersónico, no había límites de tiempo para mantener el vuelo a más de Mach 1. Y es un dato que sería clave para pensar en vuelos de pasajeros.
Con los datos obtenidos luego de 128 vuelos de prueba, se sacaron conclusiones que llevarían luego al desarrollo del Rockwell B-1 Lancer y a la prueba del concepto del proyecto SST, Supersonic Transport, ya que Estados Unidos buscaba ser uno de los países que tendría un avión de pasajeros supersónico como el Concorde europeo o el Tu-144 soviético. Pero las pruebas terminaron abruptamente el 8 de junio de 1966. Ese día, el prototipo número 2 había sufrido un horrible accidente. La base Edwards, al norte de Los Ángeles, era el hogar de los vuelos de prueba del XB-70. Durante uno de los vuelos de investigación del Valkyr, General Electric mueve influencias y trata de convencer a los mandos de la base para que permitan armar una sesión de fotos con los aviones que llevan sus motores. El Valkyr llevaba 6 de uno de sus diseños de motor más revolucionarios, el General Electric IJ93. Tras obtener una respuesta afirmativa, este fabricante movilizó 6 aviones. Aparte del Valkyr, piloteado por el coronel Al White y el mayor Carl Cross, un Learjet 24 del cual se tomarían fotografías y video, un McDonnell Douglas F-4B Phantom II con su motor J79, un Northrop T-38A Talon con su motor J85, otro Northrop IF-5A con la misma planta motriz y un Lockheed F-104N Starfighter de la NASA al mando de Joe Walker, quien se opuso desde el principio a la sesión de fotos. Decía que no se obtendría ningún dato relevante en ese vuelo de formación. Y era cierto, solo le servía a General Electric para publicidad. Después de la sesión de fotos que transcurría normalmente, el F-104 empezó a acercarse cada vez más al Valkyr. Fue entonces cuando Walker, a las 9:26 hora local, quedó atrapado en un vórtice generado por la turbulencia del bombardero y perdió el control del Starfighter. Ya no tenía forma de alejarlo de ahí. El estabilizador de la cola del F-104 toca la puntera de ala del XB-70 y se desprende. El F-104, sin estabilizador vertical, eleva la nariz y hace un tonel invertido sobre el XB-70. Golpea uno de los estabilizadores verticales y arranca el otro de cuajo, estallando en una bola de fuego mientras cae y se aleja. Colisión, grita por la radio el Capitán Hawk, piloto del T-38. Perdiste los verticales, dice Joe Cotton, el navegante del mismo T-38. Se salieron izquierdo y derecho, le informa a la tripulación del XB-70 y agrega: nos quedamos con ustedes, no pasa nada, van bien. Increíblemente, el Valkyr sigue volando recto y nivelado. Se mantiene firme como si nada hubiese pasado. Sigue adelante sin estabilizadores verticales, hasta que 16 segundos después del impacto, el North American Aviation XB-70 comienza a inclinarse irremediablemente a la derecha. El Learjet sigue sacando fotos a pesar de las órdenes constantes del resto de los pilotos de la formación. Saquen al Learjet de aquí, decían, mientras que el XB-70 se enrosca en una espiral irreversible. Los pilotos intentan salvar la nave hasta que notan que es imposible, y es entonces cuando deciden iniciar el proceso de eyección. El Valkyr tiene un sistema de cápsulas de escape, ya que la salida de un simple asiento eyector no era viable a la altura y velocidad que volaba esta aeronave. El copiloto coronel Al White llega hasta una de las cápsulas mientras las fuerzas G crecen exponencialmente. La puerta de la cápsula atrapa su brazo derecho, arrancándoselo. Segundos después, es expulsado de la nave. Este sobreviviría, pero con tremendas heridas. El mayor Carl Cross, que por primera vez pilotaba el XB-70, se estrella con el avión en el desierto. A pesar de que esta sección se llama caja negra, hay que decir que este avión, como la mayoría de los aviones militares, no lleva una caja negra justamente, que registrara lo que sucedía en la cabina, por lo que no sabemos cuáles fueron las reacciones de los tripulantes del Valkyr. La destrucción del prototipo número 2 significó mucho más que la pérdida del aparato o de las dos vidas, la de Walker en el F-104 y la de Cross en el Valkyr. Le costó también a Estados Unidos su programa SST. Nunca vería a la luz un avión de pasajeros supersónicos norteamericano. El primer prototipo completó los vuelos de prueba que tenían contratados para el proyecto y voló por última vez en 1969,
hasta su morada final en el Museo de la Fuerza Aérea de Wright-Patterson, cerca de Dayton, Ohio. En la investigación posterior se determinó que tanto General Electric como la agencia de publicidad BBDO habían ejercido presión por necesidades de marketing. Esta agencia BBDO no volvió a participar de ninguna campaña relacionada con la Fuerza Aérea. No se repitieron tampoco sesiones de fotos de estas características hasta la fecha. La Fuerza Aérea sancionó a comandantes y personal de relaciones públicas de la base por no haberse opuesto a la realización del vuelo en estas condiciones. Se realizaron severas correcciones a los procedimientos existentes también. North American Aviation sufrió un golpe fatal con esto. Menos de un año después, con el incendio del módulo espacial Apolo 1, recibió el otro y fue absorbida por la compañía Rockwell, posteriormente comprada por Boeing. Y así concluye esta historia de Caja Negra. Espero que les haya gustado. Si es así, pongan un like y compártanlo. Y si quieren ayudar económicamente a mejorar el canal, tienen el nuevo botón de gracias debajo del video, así como también los medios PayPal, Patreon y Mercado Pago. Espero que les haya gustado. Hasta un nuevo video de Mundo de Aviación.